Bueno, en esta clase de derechos humanos vamos a hablar de de los tratados que restan del sistema de Naciones Unidas. En primer lugar, vamos a ver la Convención sobre los Derechos del Niño y su comité. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 con 10 principios básicos. Por su parte, el artículo 24 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fueron dedicados a la protección de las niñas y los niños. La Asamblea General, preocupada porque la situación de las y los niños en muchas partes del mundo seguía siendo crítica como resultado de las condiciones sociales inadecuadas, los desastres naturales, los conflictos armados, la explotación, el analfabetismo, el hambre y las incapacidades. En 1989 aprobó y abrió a firma y ratificación la Convención sobre los Derechos del Niño. Fue el Tratado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que obtuvo el mayor número de ratificaciones en el menor tiempo. Para México es vinculante desde 1990. La Convención entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Reconoce a los niños y las niñas como seres humanos, los mismos derechos que tienen todas las personas, más algunos derechos que les son propios por su condición particular de sujeto en una etapa de desarrollo. En sus observaciones generales, el Comité de los Derechos del Niño ha identificado como principios generales que deben tenerse en cuenta para interpretar, aplicar y hacer respetar todos los demás derechos reconocidos en la Convención: el principio de no discriminación, el principio del interés superior de las niñas y los niños, los derechos a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el derecho de las niñas y los niños a expresar su opinión y a ser escuchados. El artículo cuarto de la Convención indica que para dar efectividad a los derechos que reconoce este tratado, los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole, y para los derechos económicos, sociales y culturales adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos que dispongan y cuando sea necesario, entre ellas el establecimiento de estructuras especiales y la realización de actividades de supervisión y formación, así como de otras actividades en el gobierno, en el parlamento y en la judicatura en todos los niveles. La parte 2 de la convención se dedica al Comité de los Derechos de los Niños, integrado por 18 expertos. Entre sus funciones tiene recibir el informe periódico, realizar observaciones generales. Una vez que entre en vigor el tercer protocolo facultativo, podrá conocer de comunicaciones individuales. Entre otros de los derechos de las niñas y los niños abordados en las observaciones generales del comité se encuentran los derechos civiles y las libertades, atención y alojamiento, el respeto a los niños con discapacidad, el derecho a la salud, la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes, y los propósitos de la educación, los derechos de los niños indígenas, la protección contra toda forma de violencia, abuso, descuido y explotación, y la justicia de menores. La convención tiene dos protocolos facultativos. México es parte de ambos, uno relativo a la participación de niños en conflictos armados, cuyo artículo 3.2 indica que cada Estado parte depositará al ratificar el presente protocolo o adherirse a él una declaración vinculante en la que se establezca la edad mínima en que permitirá el reclutamiento voluntario en sus Fuerzas Armadas Nacionales y se ofrezca una descripción de las salvaguardias que haya adoptado para asegurarse de que no se realiza ese reclutamiento por la fuerza o coacción. El Estado mexicano formuló la siguiente declaración interpretativa a dicho numeral: considera que la responsabilidad que pueda derivar para los grupos armados no gubernamentales por el reclutamiento de menores de 18 años de edad a su utilización en hostilidades corresponde exclusivamente a dichos grupos y no será aplicable al Estado mexicano como tal, el que tendrá la obligación de aplicar en todo momento los principios que rigen el derecho internacional humanitario. El protocolo facultativo es relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía. Asimismo, en 2011 la Asamblea General aprobó y abrió otro protocolo facultativo relativo al procedimiento de comunicaciones, pero como se mencionó, aún no entra en vigor.
El siguiente tratado es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y su comité. En esta materia, a diferencia de los anteriores convenios, no precedió una declaración en la materia, pero fueron de ayuda a los trabajos de la Organización Internacional del Trabajo, a través del convenio sobre los trabajadores migrantes y la recomendación en la misma materia, ambos de 1975. En 1978, la Asamblea General de Naciones Unidas invitó a los gobiernos de los países a considerar la aprobación de medidas definitivas que favorecieran en sus territorios la normalización de la vida familiar de los trabajadores migratorios mediante la reunión de sus familias. En 1990 se aprobó y abrió a firma, ratificación y adhesión la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Para México es vinculante desde 1999. La Asamblea General, al aprobar este tratado, reiteró que era preciso intensificar los esfuerzos para mejorar la situación y garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignidad de todos los trabajadores migratorios y sus familias. La convención comprende 9 apartados. El primero lo dedica al alcance y definiciones. El principio de no discriminación es un eje transversal en los 9 tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. El artículo primero de la convención comienza con él e indica que este tratado se aplicará durante todo el proceso de migración de los trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para la migración, la partida, el tránsito y todo el periodo de estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el estado de empleo, así como el regreso al estado de origen o al estado de residencia habitual. El artículo 2.1 define al trabajador migratorio como toda persona que vaya a realice o haya realizado una actividad remunerada en un estado del que no sea nacional. Entre sus apartados aborda los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, es decir, que no distingue entre personas migrantes regulares o irregulares. Los derechos que estos tienen cuando están documentados o se encuentran en situación regular y la promoción de condiciones satisfactorias, equitativas, dignas y lícitas en relación con la migración internacional de los trabajadores y sus familiares. El Estado mexicano, al ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, formuló la siguiente declaración interpretativa. Reafirma su voluntad política de lograr la protección internacional de los derechos de todos los trabajadores migratorios, de acuerdo con lo dispuesto por este instrumento internacional. Todas las disposiciones de esta convención se aplicarán de conformidad con su legislación nacional. Asimismo, formuló una reserva al párrafo cuarto del artículo 22 de esta convención, el cual indica: salvo cuando una autoridad judicial dicte una decisión definitiva, los interesados tendrán el derecho de exponer las razones que les asistan para oponerse a su expulsión, así como a someter su caso a revisión ante la autoridad competente, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello. Hasta tanto se haga dicha revisión, tendrán derecho a solicitar que se suspenda la ejecución de la decisión de expulsión. La reserva al citado párrafo la formuló el Estado mexicano por lo que se refería a la aplicación de los entonces artículos 33 constitucional y 125 de la Ley General de Población. Sin embargo, ambos numerales fueron reformados en 2011, como se ha indicado. En ese sentido, el artículo 33 constitucional se le incorporó la garantía de audiencia en casos de expulsión a personas extranjeras. El artículo 125 de la Ley General de Población fue derogado junto con otras disposiciones por la expedición de la Ley de Migración. El numeral correlativo de esta nueva ley es el artículo 114, el cual se ajusta al texto constitucional, por lo que parece que esta reserva perdió su razón de ser. La convención en la parte 7 contempla el comité para su observación, que está integrado por 14 expertos. Entre sus funciones tiene recibir el informe periódico, emitir observaciones generales, recibir denuncias particulares y recibir denuncias de estados. México no ha realizado la declaración de aceptación de competencia del comité para recibir denuncias. El siguiente tratado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su comité. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y abrió a firma y ratificación la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006. Para México es vinculante de 2007. El goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por todas las personas con discapacidad y la prohibición de discriminación por motivos de discapacidad constituyen dos ejes transversales de este tratado. La Convención define a las personas con discapacidad como aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. El artículo cuarto establece las obligaciones generales de los Estados parte para asegurar el goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad, entre ellas la adopción de medidas legislativas y administrativas para hacerlos efectivos y tener en cuenta que todas las políticas y programas los protejan y promuevan, así como la promoción del diseño universal, es decir, el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especial, y asegurar la realización de ajustes razonables, que son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso en particular. Por otro lado, establece el deber de los estados de velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en la Convención y que tomen todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen por motivos de discapacidad. La Convención contempla al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, encargado de velar por su cumplimiento, el cual está integrado por 18 expertos. Entre sus funciones se encuentran recibir el informe periódico, emitir observaciones generales, recibir denuncias de particulares y realizar investigaciones. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y su comité. En 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Manifestó su preocupación por las desapariciones forzadas que de forma persistente se habían producido en muchos países. Tomó en cuenta particularmente los derechos de la vida, la libertad y a la seguridad de las personas, el derecho a no ser sometido a tortura y el reconocimiento de las personas, de la personalidad jurídica, protegido por diversos instrumentos internacionales, pero destacó la importancia de la elaboración de un instrumento que estableciera la extrema gravedad y las normas destinadas a castigar y prevenir las desapariciones forzadas. En 2006, la Asamblea General aprobó y abrió a firma y ratificación la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Entró en vigor internacionalmente y para México el 23 de diciembre de 2010, siendo con ello el más reciente de los 9 tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. Parece pertinente mencionar que en esta materia el sistema interamericano de derechos humanos lleva ya un camino recorrido, toda vez que desde el 96 entró en vigor la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Para México desde 2002, lo anterior encausado por las lamentables prácticas de desaparición forzada de personas en la región. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde su primera sentencia en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, ha conocido de numerosos casos sobre desaparición forzada de personas, entre ellos el caso Radilla Pacheco contra México. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra desapariciones forzadas define a la desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Entre las disposiciones que establece la Convención se encuentra la tipificación del delito en la legislación penal, la toma de medidas apropiadas para investigar sobre las conductas de desapariciones forzadas, la adopción de todas las medidas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas, y en caso de fallecimiento para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos, las medidas para evitar la desaparición forzada de personas y la enseñanza y capacitación en la materia del personal militar o civil. La Convención define como víctima a la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada. La víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida, así como el derecho a la reparación en indemnización rápida, justa y adecuada. En la segunda parte de la Convención se establece el Comité de Desapariciones Forzadas, que está integrado por 10 expertos. Entre sus funciones se encuentran recibir el informe periódico, emitir observaciones generales, recibir denuncias de particulares,
denuncias entre estados y realizar investigaciones. México no ha realizado declaración de aceptación de competencia del comité para recibir denuncias. Hasta el momento, el comité ha tenido solo dos sesiones, la primera en noviembre de 2011 y la segunda en marzo de 2012. Como señala Carlos Pelayo Moller, los primeros trabajos y casos, por decir, del comité seguramente se verán fuertemente influenciados por el trabajo previo de la Corte Interamericana.